Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión, junto con mis compañeros, vamos a hablar sobre el análisis de sistemas LTI en el dominio Z. En primer lugar, el análisis de sistemas LTI, que significa lineales e invariantes en el tiempo en el dominio Z, consiste en estudiar el comportamiento de estos sistemas utilizando la transformada Z. Esto permite analizar la estabilidad, respuesta de frecuencia y respuesta temporal de sistemas discretos de manera algebraica, facilitando así el diseño y control de filtros digitales y otros sistemas de procesamiento de señales. Como primer punto, tenemos la respuesta de sistemas con función de transferencia racional. Esto a su vez se divide en tres puntos. El primero es la ecuación de diferencias y función de transferencia. Como podemos ver aquí, tenemos la ecuación de diferencias. El sistema es definido por una ecuación de diferencias que relaciona la salida y de n con la entrada de x de n. La función de transferencia en z es la relación entre los dos polinomios, es decir, que h de z, que es la función de transferencia, es igual a b de z sobre a de z. B de z quiere decir que determina los ceros y a de z determina los polos del sistema. Si el sistema está en reposo, es decir, en condiciones iniciales nulas, y la entrada también se representa como un cociente de polinomios, la salida en el dominio z va a ser y de z es igual a b de z por n de z sobre a de z por q de z. Como siguiente punto tenemos la descomposición en fracciones parciales, donde para obtener la respuesta en el dominio del tiempo se descompone y de z en los términos de fracciones parciales, como podemos ver aquí en ambas sumatorias, donde pk, o bueno, p sub k son los polos del sistema y qk o q sub k son los polos de entrada. Y A sub k y Q sub k son los coeficientes obtenidos en la descomposición. Como tercer punto tenemos la respuesta natural y la respuesta forzada. Al aplicar la transformada z inversa, la salida es la siguiente, con ambas sumatorias y en ambos términos, ¿no? En primer lugar, en primer término tenemos la respuesta natural y como segundo término tenemos la respuesta forzada. En la respuesta natural nos dice que depende solo de los polos del sistema P sub K y determina el comportamiento transitorio del sistema. Como respuesta forzada tenemos, bueno, nos dice que depende de los polos de la entrada Q sub K y es relacionada con la respuesta del sistema de la señal de entrada. Por último, si hay polos múltiples o repetidos, aparecen términos del tipo de este término, de esta sumatoria, que generan términos de tipo n elevado a m menos 1 por p sub k elevado a n por u de n, que esto eh, genera términos en la salida. Entonces, por conclusión, tenemos que el análisis en el dominio Z permite separar la respuesta del sistema en sus componentes naturales y forzadas. Esto es clave para comprender cómo responde el sistema ante diferentes entradas y si es estable o no. Por ejemplo, en esta simulación en MATLAB, bueno, por ejemplo, B tomamos y, bueno, tomamos los coeficientes B y A. B es el numerador y A es el denominador. Con un tiempo de muestreo, aquí vamos a poner que es igual a 1. Creamos la función de transferencia en el dominio Z. Y bueno, creamos los gráficos.
Aquí tenemos la respuesta al escalón, la respuesta al impulso. También aquí tenemos el cálculo de la respuesta de la entrada arbitraria, que definimos el tiempo discreto, y la entrada de x de n, una exponencial decreciente con 0.9 elevado a n. Luego tenemos la resolución de la ecuación de diferencias y su propia salida. Y aquí graficamos la respuesta del sistema a x de n y la ubicación de polos y ceros. Damos play a este programa en MATLAB y nos da los siguientes gráficos, donde aquí tenemos la respuesta escalón, eh, que podemos analizar, igual que la respuesta al impulso, que, bueno, podemos analizar ambas con sus diferentes diferencias y sacar nuestras propias conclusiones. Aquí tenemos la respuesta del sistema AXDN, que va de forma decreciente, y el diagrama de polos y ceros, donde aquí está el H, la función de transferencia, y bueno, con sus diferentes polos en 0,6 más 0,374 en imaginario, y aquí lo propio pero en negativo, ¿no? Sí. Continuando con la exposición, vamos a ver el punto 3.3.2, que son las condiciones iniciales no nulas. Cuando analizamos sistemas lineales discretos es común trabajar con la transformada Z para simplificar el análisis en el dominio de la frecuencia. Sin embargo, cuando el sistema tiene condiciones iniciales no nulas, es necesario utilizar la transformada Z unilateral para incorporar estas condiciones iniciales en el análisis. Y bueno, ahora vamos a ver la transformada Z unilateral. Para calcular la respuesta de un sistema a una entrada causal x de n con condiciones iniciales no nulas, se utiliza la transformada Z unilateral. La ecuación en diferencias de un sistema lineal discreto se describe como esta ecuación, donde podemos ver que y de n es la salida del sistema en el instante n, x de n es la entrada al sistema en el instante n, a sub k son los coeficientes en la parte recursiva, b sub k son los coeficientes en la parte no recursiva, n es el orden del sistema y m es el número de términos de la entrada. A diferencia de la transformada Z bilateral, la unilateral solo considera valores n mayor a 0, lo que permite incorporar condiciones iniciales. Ahora, aplicando la transformada Z unilateral a la ecuación en diferencias de un sistema lineal, que es esta ecuación, con condiciones iniciales no nulas tenemos esta ecuación de h de z por x de z más n sub 0 de z sobre a sub z, que sería la salida del sistema y consta de dos partes. La respuesta de estado nulo, que es la parte de la salida del sistema que depende únicamente de la entrada x de n, suponiendo que todas las condiciones iniciales son 0, es decir, y-1, y-2 hasta y-n es igual a 0. Y la ecuación del dominio z es y sub zs más de z es igual a x de z, h de z por x de z, donde h de z es la función de transferencia del sistema que se relaciona x de z con la salida y sub zs más de z, y x de z es la transformada z de la entrada x de n. La respuesta de entrada nula, que depende de las condiciones iniciales, es la parte de la salida que depende únicamente de las condiciones iniciales, es decir, de que y-1, y-2 hasta y-n, suponiendo que la entrada x de n es 0, es decir, x de n es 0 para todo n. La ecuación del dominio es y sub zi de z de n es igual a n sub 0 de z sobre a sub z, donde n sub 0 de z es un polinomio que depende de las condiciones iniciales, y a de z es el denominador de la función de transferencia h de z. Los polos de y sub zi de z son las raíces del denominador a de z, es decir, los mismos polos
que tiene la función de transferencia h de z. Esto significa que las condiciones iniciales no introducen nuevos polos en el sistema. En el dominio del tiempo, la respuesta de entrada nula tiene la forma, esta es la ecuación de la respuesta de entrada, y es sub zi de n, que es la sumatoria desde k1 hasta n de d sub k por p sub k n por u de n, donde p sub k son los polos del sistema, d sub k son los coeficientes que dependen de las condiciones iniciales, y u de n es la función de escalón unitario. Efecto de las condiciones iniciales. Las condiciones iniciales alteran los coeficientes de la respuesta natural, pero no introducen nuevos polos ni modifican la respuesta forzada. Esto se expresa como esta ecuación, donde los coeficientes a sub k se modifican debido a las condiciones iniciales, y los coeficientes q sub k dependen únicamente de la entrada. Relación entre a sub k y d sub k. Los coeficientes a sub k de la respuesta natural son una combinación de los coeficientes sub k, debido a las condiciones iniciales y los coeficientes asociados a la entrada. Matemáticamente se da como a sub k, que es igual a sub k elevado a la 0 más d sub k, donde a sub k elevado a la 0 son los coeficientes de la entrada de la respuesta natural sin condiciones iniciales, y d sub k son los coeficientes debidos a las condiciones iniciales. Bueno, en resumen, las condiciones iniciales no introducen nuevos polos en el sistema, ya que todos los polos de y sub zi de z son los mismos que los de h de z. Las condiciones iniciales modifican los coeficientes para la respuesta natural, pero no afectan la respuesta forzada. La respuesta total del sistema es la suma de la respuesta natural, modificada por las condiciones iniciales, y la respuesta forzada. Y bueno, ahora vamos a ver un ejemplo, el ejemplo 3.6, que nos indica determinar la respuesta al escalón unitario del sistema dado por y sub n 0.9 de y sub n-1 menos 0.81 de y sub n-2 más x de n. Para dos casos de condiciones iniciales donde y-1 y y-2 es igual a 0, y el otro caso sería y-1 y y-2 sería igual a 1. Primero encontramos la función de transferencia. La función de transferencia está relacionada con la salida y sub z, con la entrada y sub z en el dominio z, donde aplicando la transformada z a la ecuación en diferencias, encontramos que y sub z es igual a 0.9 por z elevado a la menos 1 de y sub z menos 0.81 por z elevado a la menos 2 de y sub z más x sub z. Luego agrupamos los términos de y sub z y finalmente encontramos la función de transferencia, que sería 1 dividido entre 1 menos 0.9 por z a la menos 1 más 0.81 por z a la menos 2. Posteriormente encontramos los polos del sistema, que son las raíces del denominador, así que las igualamos a 0, multiplicamos por z elevado a la 2 para obtener una ecuación en z, y posteriormente resolviendo obtenemos los polos 1 y 2, que serían 0.9 por e elevado a la más menos j pi tercios. Estos polos son complejos conjugados y están ubicados en el plano z. Posteriormente encontramos la respuesta al escalón u de n. La entrada es un escalón unitario, x de n es igual a u de n, cuya transformada z es esta ecuación. Y la respuesta de estado nulo y sub zs de z se obtiene multiplicando h de z por x de z. Entonces multiplicamos h de z por x de z y encontramos la respuesta al escalón, que sería 1 dividido entre 1 menos 0.9 por z menos 1 más 0.81 por z a la menos 2 por 1 menos z elevado a la menos 1. Luego descomponemos en sus fracciones parciales. Para encontrar y sub zs de n, descomponemos y sub zs de z en fracciones parciales, donde tenemos esta expresión, donde nos indica que los dos primeros términos corresponden a los polos complejos conjugados
0.9 por e elevado a la más menos pi tercios. Y el tercer término corresponde al polo en Z1 debido al escalón unitario. Es decir, estos dos polos corresponden a los polos complejos conjugados y el tercer término corresponde al polo en Z igual a 1. Respuesta de estado nulo y es y de zs de n. Aplicando la transformada z inversa a cada término obtenemos la respuesta de estado nulo, donde el término 1.099 es la respuesta de estado estable y el término 1.088 por 0.9 elevado a la n por el coseno de pi tercios a la n menos 5.2 grados es la respuesta transitoria debido a los polos complejos conjugados. Entonces esta sería nuestra respuesta de estado nulo. Posteriormente encontramos la respuesta de entrada nula, y sub zi de n. La respuesta de entrada nula depende de las condiciones iniciales. Para el caso 2, que sería y menos 1, y de menos 2 e igual a 1, calculamos n sub 0 de z. Entonces encontramos que y sub zi de z es igual a 0.09 menos 0.81 de z a la menos 1 dividido entre 1 menos 0.9 de z a la menos 1 más 0.81 de z elevado a la menos 2. Entonces también ya tenemos nuestra respuesta de entrada nula. Finalmente, nuestra respuesta de entrada nula descomponemos en las fracciones parciales y luego aplicamos la transformada z inversa para finalmente encontrar y sub zi de n, que sería esto. Y finalmente, ya teniendo nuestra respuesta de estado nulo y nuestra respuesta de entrada nula, encontramos nuestra respuesta total. La respuesta total es la suma de la respuesta de estado nulo y la respuesta de entrada nula, como vemos en la fórmula. Y para el caso 2, que serían con condiciones iniciales, tenemos que y de n es igual a 1.099 más 1.44 por 0.9 elevado a la n por el coseno de pi tercios de n más 38 grados. Todo esto por el escalón unitario. Bueno, en resumen tenemos que para el caso 1, cuando nuestra entrada es de estado nulo, esta sería nuestra respuesta. Y cuando nuestra respuesta es de entrada no nulo, la respuesta total incluye el estado nulo y la respuesta de entrada nula, como ya habíamos visto anteriormente. En conclusión, las condiciones iniciales no introducen nuevos polos, pero modifican los coeficientes de la respuesta natural. Y la respuesta total es una combinación de la respuesta de estado nulo debido a la entrada y la respuesta de entrada nula debido a las condiciones iniciales. Ahora vamos a ver la simulación del ejercicio que acabamos de hacer. Para esto primero limpiamos todo el entorno. Definimos los coeficientes del sistema, en este caso los que nos han brindado, los coeficientes y de n, y de n menos 1 y de n menos 2, que serán 1, menos 0.9, 0.81. Y también definimos el coeficiente de xn. Posteriormente definimos la entrada como un escalón unitario, donde vamos a tomar un vector de tiempo discreto que va desde 0 hasta 50. Y también definimos el escalón unitario que sería x, que sería un vector de unos del tamaño de n, o sea de 50. Posteriormente, para el caso 1, definimos las condiciones iniciales y de menos 1 y de menos 2 igual a 0, donde y de 1 es igual a este resultado que nos va a dar la respuesta al escalón con condiciones iniciales no nulas. Y para el caso 2, cuando son las condiciones iniciales son y menos 1 y y de menos 2 igual a 1, incorporamos las condiciones iniciales, usamos filthic,
este caso filtric para incorporar las condiciones iniciales. Y también encontramos la respuesta al escalón unitario al escalón con condiciones iniciales con filter. Posteriormente mostramos los resultados en la consola, como dijimos, hasta 50 para el caso 1 y 50 para el caso 2. Y también podemos ver, lo hacemos correr y podemos ver la gráfica, donde para el caso 1, que sería cuando las condiciones son igual a 0, que podemos ver que de 0 comienza en 1, ya que la entrada es 1. Y el sistema es oscilatorio amortiguado, ya que tiene polos complejos conjugados. Mientras n va creciendo, va aumentando, también el estado se va volviendo estable. Y en el caso 2, cuando las condiciones son igual a 1, vemos que las condiciones iniciales afectan al sistema. Afectan en amplitud, podemos verlo claramente. Y ya que también introducen un término adicional que se suma a la entrada no nula. Y también, al igual que en el caso 1, el sistema se va volviendo estable mientras n va creciendo. Bueno, continuando, tenemos el punto 3.3, que sería la respuesta transitoria y en régimen permanente. En sistemas lineales, la respuesta total y de n se compone de dos partes: la respuesta natural, transitoria, y la respuesta forzada, sería de régimen permanente. La ubicación de los polos del sistema determina si estas respuestas decaen o persisten en el tiempo. La respuesta transitoria o la respuesta natural es la parte de la salida que depende de los polos del sistema pk, y esta es su ecuación. Y donde tenemos para la condición para decaimiento, que si todos los polos del sistema cumplen que pk es menor a 1, o sea que los polos cumplen que son menor a 1, la respuesta natural decae exponencialmente a 0 cuando n tiende al infinito. Esto se denomina respuesta transitoria. Su tasa de decaimiento dependerá de qué tan cerca estén los polos de la circunferencia unidad. Si los polos de la respuesta forzada tienen magnitudes menor a 1, la respuesta a la entrada también decae. Y si la entrada es sinusoidal, implica que hay polos en la circunferencia unitaria, y la respuesta forzada también tendrá esos polos y será sinusoidal, y la respuesta se denomina de estado permanente. Continuando con el tema, tenemos causalidad y estabilidad. Nosotros vamos a analizar la causalidad en sistemas LTI discretos. ¿Qué nos dice? Un sistema LTI discreto es causal si la salida en cualquier instante n depende únicamente de las entradas actuales y pasadas, pero no de las entradas futuras. ¿A qué me voy con esto? Esto nos dice que un sistema causal no nos sirve básicamente para predecir el futuro. Acá también tenemos unas tipo normas para ver si un sistema es causal o no, que nos dice que es igual a h de n igual a 0 o todo de n tiene que ser menor a 0. Lo que nos quiere decir es que cualquier respuesta del sistema empieza desde 0 o después, o 0 en adelante, ¿no? Esto lo vamos a explicar igual con mayor detalle en el momento en que lleguemos a las simulaciones. Para analizar la causalidad usando la transformada de Z, observamos su región de convergencia, o como sus siglas en inglés lo dicen, R o C. ¿Qué nos dice? Que la sumatoria de Z es igual que h de z, es igual a la sumatoria de desde n igual a menos infinito hasta infinito, de h de n por z a la menos n. La ROC o región de convergencia es el conjunto de valores de z para los cuales la serie converge. Para que un sistema sea causal, su ROC debe incluir z mayor que r, donde r es el radio del polo de mayor magnitud. En estabilidad en sistemas LTI discretos nos dice que un sistema es estable en el sentido de B y BO, Bounded Input y Bounded Output. Si para alguien
Si para cualquier entrada acotada la salida también es acotada, esto cumple si la respuesta al impulso HDN satisface la sumatoria desde n menos infinito hasta infinito, de HDN sea menor a infinito, ¿no? En el dominio de la transferencia de Z, la estabilidad está relacionada con la ROC, donde nos dice que un sistema de Liotte es estable si la ROC de su función de transferencia incluye la circunferencia unitaria de Z igual a 1. En cuanto a estabilidad en sistemas discretos y causalidad, también lo vamos a poder ver con un video que va a estar en la descripción, que también me ha servido a mí para poder entenderlo, donde se explica un poquito mejor. También vamos a poder observar acá, antes de pasar a simulaciones, que tenemos para un sistema causal una función de transferencia muy diferente a un sistema no causal, e igual para una respuesta de impulso y para un sistema causal y no causal. Esto igual lo vamos a mostrar en la simulación, que justamente lo vamos a realizar justo ahora. Bueno, en la simulación, ¿qué tenemos? En la simulación lo que yo hice fue primeramente definirme mi función de transferencia. Como primeramente quiero realizar un sistema causal, lo que yo estoy haciendo es utilizar mi primera tipo fórmula de la función de transferencia, que es esta de acá, que me dice que h de z es igual a 1 sobre 1 menos 0.8 por z a la menos 1, que es básicamente lo que estoy aplicando acá. Posteriormente lo que estoy haciendo es aplicar un rango de n desde 0 hasta 20, es donde se van a mostrar las muestras, por así decirlo. Y estoy también aplicando su respuesta al impulso de manera automática con el comando IMPZ. Y posteriormente pues estoy graficando la respuesta al impulso y calculando los polos, graficando los polos en el plano Z. Y también vamos a hacer que con este comandito de acá nos salga si el sistema es causal o no, si es estable o no es estable y demás, ¿no? Bueno, cosiendo el programa que nos sale. Cosiendo el programa, acá podemos ver primeramente un diagrama de polos y ceros, donde en acá lo que había mencionar es que un sistema es estable siempre y cuando su polo se encuentre dentro del... Bueno, siempre se encuentra dentro de la circunferencia. Si está fuera es que es inestable o no estable. Si está dentro es que es estable, ¿no? Y acá también está el muestreo que justamente había mencionado para el sistema causal, con una respuesta al impulso de HDN, ¿no? Bueno, también ahora vamos a ver el sistema no causal o el sistema de no estable, ¿no? Acá lo único que hice básicamente fue cambiar esto, que viene siendo mi función de transferencia. Estoy aplicando esta función, de acá, para poder realizar un sistema no causal de manera correcta. Bueno, también lo que estoy haciendo es para HDN lo que estoy haciendo es calculado de manera manual para su respuesta de impulso, ¿no? Esto porque lo estoy haciendo ya que el comando IMPZ no funciona bien con un sistema no causal, y para evitar mis errores prefiero calcularlo de manera manual, ¿no? Que es básicamente esto que está acá. En el sistema causal se usa esto, simplemente que con el comando se disminuye bastante. Ya para el sistema no causal pues no se puede utilizar ese comando, no es factible, por así decirlo. Bueno, es lo mismo que estoy haciendo que había hecho anteriormente, graficar tanto en la respuesta al impulso y demás, ¿no? Codiendo el programa, primeramente acá tenemos que el sistema no es causal y que no es estable. ¿Cómo podemos ver que no es estable? Es bastante sencillo porque se encuentra fuera de la circunferencia, como bien había mencionado anteriormente. Y es justamente lo que ahora estaba queriendo demostrar, ¿no? Ahora esto, ¿cómo puedo poner lo que sea estable? Lo único que hago es cambiar este valor, cambio el valor de A, por así decirlo. Si por así decirlo lo pongo en 0.8, que es menor a 1, que básicamente es el radio de nuestra circunferencia. Si lo hacemos coser, se va a mostrar dentro de la circunferencia y así el sistema es estable, ¿no? Continuando,
con el siguiente punto, que viene siendo cancelación de polo cero, que nos dice: la cancelación de polo cero ocurre cuando un polo y un cero coinciden en la misma ubicación en el plano Z. Este puede afectar la respuesta del sistema tanto en su comportamiento transitorio como en su estabilidad. ¿Qué significa? Significa que si una función de transferencia h de z tiene un polo y un cero en la misma ubicación, el término correspondiente numerador y denominador se anula mutuamente. ¿A qué se refiere? Si en una función de transferencia tenemos z menos 0,5 y en el denominador tenemos lo mismo, se va a eliminar, y al eliminarse, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener el restante, que es 1 sobre z menos 0,8. En teoría, la función de transferencia sigue siendo válida, mientras que en la implementación real la cancelación puede ocultar modos importantes del sistema, especialmente si el polo cancelado está fuera del círculo unitario. ¿Cómo es que afecta? Si un polo inestable es cancelado por un cero, el sistema parecerá estable, pero en la implementación real puede haber errores numéricos que reactiven la inestabilidad. Por ejemplo, si acá tenemos, por ejemplo, una función de transferencia en la cual fácilmente podemos eliminar nuestra función, la cancelación del polo en z igual a 1.2, que viene siendo haría parecer que el sistema es estable, pero en una implementación digital puede aparecer efectos a largo plazo debido a imprecisiones numéricas. También nos dice que la cancelación de un polo puede eliminar modos de una respuesta que originalmente contribuían a la dinámica del sistema. Acá, por ejemplo, antes, si no eliminamos los ceros, por así decirlo, ¿qué teníamos como respuesta en HN? Teníamos que a por 0.5 elevado a la n más b de 0.8 elevado a la n. Mientras que con la cancelación ya no tenemos el mismo resultado. Con la cancelación se estaría eliminando 0.5, z menos 0.5, y al final tendríamos como resultado de h de n igual a b de 0.8 de n. El término 0.5 desaparece básicamente. Bueno, pasando a la simulación de la cancelación de polo cero, en acá lo que yo estoy haciendo es pasarme un ejemplo que justamente lo había mencionado en la diapositiva. En acá estoy poniendo mi numerador y en mi denominador lo propio. Y en acá estoy haciendo un sistema con cancelación de polo 0 para z igual a 0.5. Luego, posteriormente, vamos a calcular la respuesta al impulso con el comando de impz, tanto en H1 como en H2. Vamos a graficar y vamos a mostrar también la diferencia entre con cancelación y sin cancelación, ¿no? Corriendo el programa tendríamos en acá una imagen de referencia. En acá podemos ver el sistema sin cancelación. A ver, lo voy a agrandar. En acá, como había dicho, podemos ver un sistema sin cancelación de polos y ceros, ya que aquí podemos ver dos. Y en acá tenemos el sistema con cancelación. En acá habíamos cancelado el 0.5. Y al momento de cancelar, pues pasa aquí el puntito, la circunferencia, ¿no? Para decir que ahí fue el punto eliminado, ¿no? Con la otra gráfica igual podemos ver en manera gradual cómo es que es sin cancelación de color azul y con cancelación de color rojo, ¿no? Continuando con el siguiente punto, que viene siendo polos de orden múltiple y estabilidad, nos dice que h de z es igual a 1 sobre z menos a elevado a k. Un polo de orden múltiple ocurre cuando un polo se repite k veces. ¿A qué se refiere? A que me dice que un polo de orden múltiple que se repite cuando esto z menos a se repite k veces. Si el polo está dentro del círculo unitario, el sistema es estable. Si está sobre o fuera, el sistema puede ser inestable. En acá podemos ver una representación gráfica un poquito más exacta de lo que había mencionado. Los de color verde vienen siendo el sistema estable, ya que se encuentran dentro de la circunferencia. Los de color amarillo vienen siendo los sistemas marginalmente estables. Y los de color rojo vienen siendo los sistemas inestables, ¿no? Continuando, tenemos un ejemplo.
el cual nos dice que determina la respuesta al escalón de y de n igual a y de n menos 1 más x de n. En este caso vamos a aplicar una función de transferencia que nos dice que y de z es igual a z a la menos 1 de y de z más x de z, que despejando nos da básicamente h de z igual a z sobre z menos 1. Notemos que tiene un polo en z igual a 1 y un 0 en z igual a 0, el cual su diagrama viene siendo este de acá. El polo está justo sobre el círculo unitario, es decir, que este casi es marginalmente estable. Bueno, en la transformata del z del escalón tenemos esta de acá, donde ya estamos empezando x de z y y de z. Con h de z vamos a multiplicar. Aplicando la multiplicación tendríamos que la multiplicación entre x de z y de z tendríamos que es igual a h de z, o función de transferencia de igual a z sobre z a la menos 1. Aplicando a esta función la transformada z inversa, llegamos a lo mismo, a y de n igual a n más 1 por u de n. La salida nos dice que la salida crista linealmente con n. Esto confirma que aunque marginalmente estable el sistema, no es útil para aplicaciones prácticas a largo plazo. Y con gráficas de esto es como que vamos a demostrar lo que se había mencionado anteriormente. Lo primeramente que estoy haciendo yo acá es definir un rango para mi n, para ver el muestreo desde dónde a dónde, ¿no? Posteriormente estoy definiendo la función escalón unitaria de u de n, donde u es el doble de n mayor o igual que 0, para u de n igual a 1, para n mayor o igual que 0 o para n menor o igual que 0. Vamos a calcular y de n con la fórmula que habíamos llegado al final, ¿verdad? Y vamos a coser. Al momento de coser podemos ver que es escalón unitario, o sea, es básicamente simétrico. Este de acá está subiendo de manera escalar, por así decirlo, ¿no? Bueno, con eso habríamos terminado este punto. Vamos a continuar con demás puntos. Utilidad de sistemas de segundo orden. Los sistemas de segundo orden que cuentan con dos polos se utilizan como bloque básico o punto de partida, se podría decir, para la construcción de sistemas de mayor orden. Y por ello requieren de un poco más de atención. Entonces consideramos el sistema dado la función y de n igual a menos a sub 1 por y de n menos 1 menos a sub 2 por y de n menos 2 más b sub 0 por x de n, considerando con a sub 1 y a sub 2 perteneciente a todos los reales. La función de transferencia basada en la transformada z va a ser h de z igual a y de z sobre x de z, o sea, la salida sobre la entrada, que esto va a ser igual a b sub 0 sobre 1 más a sub 1 por z a la menos 1 más a sub 2 por z a la menos 2. Multiplicando ambos componentes de la fracción por z al cuadrado, tendremos que es igual a b sub 0 por z al cuadrado sobre z al cuadrado más a sub 1 por z más a sub 2. En la parte inferior de esta fracción podemos observar una expresión de segundo orden, la cual, por conocimientos generales de álgebra, sabemos que contiene dos raíces o dos polos. Por tanto, eso lo reemplazamos en la siguiente expresión, que va a ser igual a b sub 0 por z al cuadrado sobre el producto de z menos polo 1 por z menos polo 2. Y haciendo las respectivas operaciones, tenemos que en el numerador se va a encontrar b sub 0 por z al cuadrado sobre z al cuadrado menos polo 1 más polo 2 por z más polo 1 por polo 2. Por tanto, este sistema tiene dos ceros en el origen y dos polos en los puntos, o los polos 1 y 2, que va a estar determinado por la ecuación menos a sub 1 sobre 2 más menos raíz cuadrada de a sub 1 al cuadrado menos 4 veces a sub 2 sobre 4. Si nos podemos dar cuenta, esta es la fórmula general para ecuaciones o para expresiones de segundo orden. Y lo que va a determinar
¿cuál va a ser el polo? Va a ser el signo más o el signo menos. Por tanto, consideramos lo siguiente, que el sistema va a ser estable vivo si el polo 1 y el 2, valor absoluto de estos, es menor a 1. Puesto que se cumple que A sub 1 es igual a menos P1 más P2 y que A sub 2 es igual a P1 por P2, se debe cumplir con la siguiente inecuación, que empieza por el valor absoluto de A sub 2 va a ser igual al valor absoluto del producto de polo 1 por polo 2. Por tanto, sabemos que esto tiene que ser igual al producto de los valores absolutos de cada polo menor que 1. Entonces, al tener esta inecuación, reemplazamos en la parte inferior, entonces tenemos valor absoluto de A sub 1 menor que 1 más A sub 2 nos va a dar, resolviendo la inecuación, que A sub 2, despejando obviamente el 1, va a ser el valor absoluto de A sub 1 menos 1. No nos olvidemos esta expresión. A sub 2 debe ser mayor que el valor absoluto de A sub 1 menos 1. Es una condición fundamental para que el sistema sea estable vivo. En la siguiente figura vemos una parábola. ¿Pero qué significa? En el plano A1 y A2, estas inecuaciones que vimos anteriormente delimitan una región triangular, o sea, los límites van a ser una región triangular que podemos ver a continuación, donde el origen va a ser en menos 1. Para obtener estas ecuaciones que vimos anteriormente, hemos dicho que el valor absoluto de polo 1 y 2 deben ser menor a 1, obviamente. Entonces, vamos a empezar a analizar esta gráfica. Primero asumiendo que los polos son reales, o sea, no hay polos complejos. O sea, es decir, que van a valer A sub 1 sobre 2 al cuadrado igual o mayor que A sub 2. O sea, los coeficientes van a entrar en juego. O sea que A sub 2 va a ser igual o menor que el valor de A sub 1 sobre 2, todo esto al cuadrado. Es una regla fundamental para que los polos sean reales. Lo que equivale a la parte inferior de la parábola, donde va a valer A sub 2 igual a A sub 1 sobre 2 al cuadrado. No mayor o igual, sino solamente igual. Va a haber una igualdad en la parte inferior de la parábola. En esta región de la parte inferior de la parábola, los polos están centrados en menos A sub 1 sobre 2 con un desplazamiento hacia la izquierda y a la derecha. Recuerden este valor de raíz cuadrada de A sub 1 sobre 2 al cuadrado menos A sub 2. Va a ser el valor del desplazamiento de los polos. Podemos ver el polo en menos 1 y el polo en 1. Bueno. Por lo tanto, debe cumplirse. Aquí podemos ver el desplazamiento de los polos de izquierda y de derecha, ¿verdad? El punto intermedio entre los polos, entre el desplazamiento de los polos, tiene que ser menos A sub 1 sobre 2, decíamos. Por tanto, debe cumplirse que la siguiente ecuación es 1 menos valor absoluto de A sub 1 sobre 2 debe ser mayor que el desplazamiento entre polos, o sea, raíz cuadrada de A sub 1 sobre 2 al cuadrado menos A sub 2. Elevando al cuadrado ambos lados, porque hay una raíz cuadrada que debemos eliminar, y considerando que A sub 1 pertenece a todos los reales, se obtiene, por si acaso, no a los complejos, ¿no? Porque estamos analizando cuando los polos son reales, por tanto los coeficientes deben ser reales, se obtiene 1 menos valor absoluto de A sub 1 más el cuadrado del valor absoluto de A sub 1 sobre 2,
mayor que el cuadrado del no valor absoluto, solamente que el cuadrado de a sub 1 sobre 2 menos a sub 2. Resolviendo esta inecuación, tenemos 1 más a sub 2 mayor que el valor absoluto de a sub 1. No nos olvidemos esto. Por tanto, el valor absoluto del polo 1 y el polo 2 al cuadrado nos va a dar igual a menos a sub 1 sobre 2 más menos j raíz cuadrada de a sub 2 menos a sub 1 sobre 2 al cuadrado. Todo esto valor absoluto al cuadrado. Pero si solo estamos analizando la parte real, vamos a obtener de esta operación simplemente un igual al cuadrado de a sub 1 sobre 2 más a sub 2 menos el cuadrado de a sub 1 sobre 2. Como son simétricos, se va a simplificar a sub 1 sobre 2 al cuadrado y va a quedar solamente a sub 2. Por tanto, el valor absoluto al cuadrado de los polos 1 y 2 va a ser igual a sub 2 de forma fundamental para polos reales. Y por tanto, para que el valor absoluto, mejor dicho, del polo 1 y del polo 2 sean menor que 1, entonces, dado el resultado que hemos obtenido, a sub 2 tiene que ser mayor que 0 y menor que 1 para cumplir con lo que se ha expuesto anteriormente a cabalidad, lo que confirma la anterior condición donde valor absoluto de a sub 2 debe ser menor que 1. Es una condición que vimos hace unos minutos. Por tanto, los pares de coeficientes a sub 1 y a sub 2 en la parte superior de la parábola conducen entonces a polos complejos conjugados si van subiendo. Y bajo la parábola a polos reales y distintos si van bajando hacia el punto origen. Quiere decir que los pares a sub 1 y a sub 2 en la parábola vuelven a reiterar o confirman la ecuación que decíamos a sub 1 sobre 2 al cuadrado igual a a sub 2. Y van a conducir a un polo de orden 2 adicional. Las funciones de transferencia y sus equivalentes en el dominio del tiempo se resumen en la tabla que se está mostrando a continuación, que es la tabla 3.3, donde el valor del polo en el sistema polar va a ser igual a R por Euler a la J omega tita, por lo que A sub 1 es igual a menos 2 veces R por coseno de omega sub 0, donde A sub 2 va a ser igual a R al cuadrado. Y vemos la tabla 3.3 que nos dice que son las funciones de transferencia de segundo orden y equivalentes temporales, o sea, equivalentes en su respectivo equivalente en función del tiempo. Donde tenemos polos, condición, función de la transformada z y en función de h de n. Donde los polos son reales y distintos, reales e iguales y complejos conjugados. Cuando los polos son reales y distintos, la condición que debe cumplir es que a sub 1 al cuadrado debe ser mayor que 4 veces a sub 2. Por tanto, la función de transferencia de segundo orden, h de z, debe ser igual a b sub 0 sobre polo 1 menos polo 2, todo esto multiplicado por la diferencia de polo 1 sobre 1 menos polo 1 por z a la menos 1, menos polo 2 sobre 1 menos polo 2 por z a la menos 1. Y su equivalente en función del tiempo, h de n, es igual a b sub 0 sobre polo 1 menos polo 2 multiplicado por la diferencia del polo 1 elevado a n menos 1 menos polo 2 elevado a n más 1 por u de n. Cuando son reales e iguales los polos, la condición que debe cumplir es que a sub 1 al cuadrado debe ser igual a 4 veces a sub 2. Por tanto, la función de transferencia de segundo orden en función de la transformada z debe ser b sub 0 sobre 1 menos p por z a la menos 1, todo esto al cuadrado. Y su equivalente
temporal es B sub 0 por n más 1 por P a la n por U de n. Y por último, cuando los polos son complejos conjugados, la condición que debe cumplir debe ser de a sub 1 al cuadrado menor que 4 veces a sub 2. Por tanto, su función de transferencia de segundo orden respecto a la transformada z debe ser B sub 0 sobre J 2 veces seno de omega sub 0. Todo esto por la diferencia de Euler a la J omega sub 0 sobre 1 menos R por Euler a la J omega sub 0 por Z a la menos 1 menos Euler menos J por omega sub 0 sobre 1 más R por Euler elevado a la menos J por omega sub 0 por Z menos 1, cuyo equivalente en función del tiempo va a ser B sub 0 por R a la n sobre seno de omega sub 0, todo esto por seno de n más 1 por omega sub 0 y por U de n. Y con esto hemos analizado la estabilidad en sistemas de segundo orden.